En Venezuela el gobierno sigue a paso firme en su objetivo de modificar la Constitución. Y hago esta aclaración porque muchos se habrán enterado de que hubo aproximadamente 14 muertos. Digo aproximadamente porque no está claro. La oposición habla de entre 14 y 16, el gobierno dice que fueron menos. No importa el número, estamos hablando de vidas que se están perdiendo todos los días en este país. Ustedes ven estas imágenes que son de gente tranquila yendo a votar, y es cierto, esto es parte de lo que se vio ayer en este país, y al mismo tiempo hubo violencia, hubo protestas, y las va a seguir habiendo. Lo primero que hay que aclarar, antes de ir a fondo con los datos de Venezuela, es lo siguiente. Hubo una elección, es cierto, pero no es una elección a presidente, a gobernador, por municipios. No, mucha gente no sigue el día a día en Venezuela y por eso es importante aclarar esto que para otros tantos es un dato obvio. Lo que se votó ayer en Venezuela es a constituyentes, es decir, gente que va a modificar la constitución de ese país. Constitución que en el año 1999 la reformó Hugo Chávez. A partir de allí, el presidente Nicolás Maduro sostiene que modificar la Constitución de Venezuela es una vía como para encontrar una solución pacífica a estas protestas. ¿Es una vía para llegar a la paz? Bueno, la oposición cree que no. Y es por eso que en un rato vamos a tener contacto con una periodista en Caracas para que nos hable, entre otras cosas, de cuánta gente votó ayer. Es importante conocer eso porque depende de cuántas millones de personas fueron a votar, resulta ser que la nueva Constitución va a ser legítima o no, teniendo en cuenta que la oposición no presentó candidatos. Ayer solamente se podía votar por los candidatos del gobierno. Por lo tanto, si fueron muchos a votar, significa que hay una cierta legitimidad. Si fueron pocos a votar, significa que los candidatos del gobierno nadie los quiere. Y lo último que también hay que aclarar, antes de ir a fondo con los datos, es lo siguiente. Para hablar de Venezuela, y ahora que vamos a hablar con una periodista que está en Caracas, primero, quítense los anteojos de la visión local de la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque hay una suerte de paralelismo que se dio en los últimos 10 años respecto a qué. Si sos simpatizante de Cristina Kirchner o del Frente para la Victoria, tenés que estar de acuerdo con todo lo que haga Nicolás Maduro. Y si no te simpatiza el kirchnerismo, tenés que estar en desacuerdo con todo lo que haga el gobierno venezolano. Y no es así. A esta altura es importante aclarar también que vos podés tener simpatía en el ámbito local, por Cristina Fernández de Kirchner, por el kirchnerismo, simpatizar por Rafael Correa, bueno, ahora el nuevo líder de Ecuador es Lenín Moreno, por Evo Morales, y así todo, que te haga un poco de ruido lo que está pasando en ese país. ¿Se entiende? También es una canción un tanto incómoda, que a muchos les llegará de cerca esto que acabo de decir, pero es importante despojarse del ámbito local de la política en la Argentina y prestar atención a lo que está pasando en Venezuela. Un dato nada más, antes de pasar a la comunicación con Caracas, fíjense lo que pasó ayer en el momento en el que Nicolás Maduro fue a votar. Y es algo que muchos dicen que es simbólico, otros no tanto. Quiero que lo vean, fíjense. Votar y mi carnet de la patria quedó marcado para toda la vida que voté el día histórico de la Constituyente el 30 de julio. Ya quedamos registrados como carnet de la patria, cumplimos. Bueno, esto que ven ustedes pasó en cadena nacional. ¿Se puede poner a la última imagen, el último cuadro de lo que recién veían? Ven que dice, la persona no existe o el carnet fue anulado. Esto se vio en cadena nacional. En el momento en el que Nicolás Maduro, el presidente, fue a las 6 de la mañana, el momento en el que se abrían los colegios para ir a votar, él fue con su documento, en realidad se le llama carnet de la patria. Tiene un código QR en donde uno puede utilizarlo tanto para registrarse para votar, como también, como por ejemplo, para ir a comprar comida a precios regulados, medicamentos, etc. Bueno, esto lo vio el país entero del mundo. La persona no existe, el carnet fue anulado. ¿Significa esto que el carnet de Nicolás Maduro fue duplicado y que él formaba parte de una maquinaria para el fraude? No necesariamente, pero sí habla de la desprolijidad, ¿no? Si el propio presidente muestra un error que puede ser involuntario y que se puede haber subsanado, y es un siga, no pasa nada. Bueno, eso hizo mucho ruido en muchas de las personas que presenciaron la elección en Venezuela, entre otras justamente Alexandra Ulmer, que es periodista de Reuters y que nos está dedicando este tiempo. Gracias, Alexandra, por estos minutos para hablar con nosotros. Recién en la introducción hablaba acerca de la importancia de cuánta gente fue a votar, y tengo entendido que hay como cifras distintas, ¿no? Bueno, exactamente, Diego. La oposición habla de un 3-4 millones de personas gran máximo, pero el Consejo Electoral anunció cerca de la medianoche que unos 8 millones de personas habían votado
a favor del plan de Nicolás Maduro de reformar la Constitución. Esa cifra es básicamente la cifra de gente que votó para el fallecido presidente Hugo Chávez en 2012, cuando él estaba muy popular, el petróleo estaba a 100 y no habíamos visto una crisis económica de ese tamaño. Entonces, la oposición en Venezuela está diciendo que hubo fraude, que esa cifra es totalmente desmedida y que no reconocen los resultados. Claro, hay 6 millones de votos de diferencia, ¿no? ¿A qué punto se llegó? ¿A quién le creemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, estamos esperando los resultados concretos y detallados del centro electoral que todavía no hemos visto, pero lo que le puedo decir es que nosotros que estábamos en la calle todo el día ayer, vimos calles desiertas, poca gente votando. Yo hablé con muchos trabajadores estatales de las petroleras o de los ministerios que dijeron que la presión para votar era altísima. A veces recibían mensajes de texto cada 30 minutos pidiendo que vayan a votar. Otros tenían que llamar después de votar para reportar su número de cédula y para avisar que habían votado. Entonces la maquinaria política fue fuertísima en un contexto donde el presidente Maduro tiene entre 17 y 20% de apoyo, o sea, menos de la mitad de que tenía Chávez. ¿Y cómo sigue esto, Alexandra? Porque ya Maduro dijo anoche, volvió a decir esta mañana, que el proceso sigue, que la votación fue histórica. Tengo entendido que el miércoles, es decir, pasado mañana, van a empezar a sesionar ya. O sea, la discusión respecto de cuántos votaron o no votaron, bueno, va a quedar en el olvido porque la noticia va a ser otra. Va a ser que, tengo entendido que en la asamblea van a sesionar. La asamblea que hoy es manejada por la oposición. Eso va a ser uno de los grandes temas de seguir esta semana. ¿Dónde van a sesionar? Y si efectivamente van a sesionar la Asamblea Nacional tradicional, sería muy noticioso porque esa está controlada por la oposición en este momento. Claro, y en ese caso, ¿la Asamblea a dónde va a ir? ¿Se sabe eso? Todavía están definiendo. Obviamente la oposición dice que eso sería ilegal de sacarlo y eso reforzaría lo que ellos ya llaman una dictadura. También lo que hemos visto a nivel internacional es que muchos países, incluyendo la Argentina, están desconociendo los resultados y el voto mismo de la constituyente. Claro. Otra gran incógnita es quién será el presidente o la presidenta de esa nueva asamblea constituyente, que sería una buena guía para saber cómo se están moviendo los poderes políticos dentro del chavismo. ¿Y qué es lo que va a tratar la asamblea? Porque a todo esto se está buscando, y una vez más le contamos a la gente que nos está viendo ahora, que lo que se votó ayer fueron a los constituyentes para reformar la Constitución. La oposición dice que es una excusa para que Nicolás Maduro se mantenga en el poder, teniendo en cuenta que el año que viene, en teoría, debe haber elecciones presidenciales. Y de hecho, el año pasado se tendrían que haber hecho las elecciones para gobernadores y tampoco se hizo. Y ahora que ya va a arrancar la asamblea, claramente, ¿qué es lo que creen que van a hacer con la Constitución? Bueno, Diego, francamente no sabemos. No ha habido detalles muy claros sobre qué exactamente va a hacer esa asamblea. Pensamos que podría limitar aún más los poderes de la Asamblea Nacional tradicional, tiene poder sobre otras instituciones también, y reformar la Constitución. Claramente la Constitución es la que estipula los tiempos de la presidencia. ¿Pero creen que van a apuntar a disolver la Asamblea, como denuncia la oposición? La oposición dice que es una excusa, que van a disolver el Parlamento, que es manejado por la oposición, que van a tratar de anular las elecciones para presidente. ¿Es así o es un fantasma que está agitando la oposición? El oficialismo ha dejado muy en claro que quiere apuntar hacia la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo hay que acordarse que la Asamblea Nacional ya estaba siendo cortada por el Tribunal Supremo. O sea, las leyes de impuestas por la Asamblea Nacional habían sido ignoradas. Bueno, ahí más o menos hemos tenido ya los conceptos principales de Alexandra. Te dejamos, Alexandra, porque ya la conexión de Skype está flaqueando. Agradecemos mucho este contacto. Insisto, vamos a seguir de cerca el tema de Venezuela, porque lo que parece ser simbólico para muchos y de poca importancia es esto que el miércoles empiezan a sesionar en el edificio del Parlamento. No es poca cosa, porque podrían sesionar en otro lugar, pero sesionar en el edificio que es manejado políticamente por la oposición, para muchos es algo así como una provocación. Y en un país en donde hubo 114 muertos en 3 meses, un muerto por día, no es poca cosa. Esperemos que seguir reportando novedades de Venezuela y que no sean malas, definitivamente.